La mejor amiga de mi novio siempre me despreciaba, pero nunca supe por qué. Hasta que le escuché suplicándole que la eligiera a ella, que lo que había pasado entre ellos era real. Me partí por dentro, pero no lloré ni hice un escándalo, solo me encargué de hundirlos a ambos, paso a paso. Sin que notaran quién sostenía la cuerda. Desde la primera vez que conocí a la mejor amiga de mi novio, algo dentro de mí se encogió. No fue una corazonada de esas tontas que una intenta justificar con celos o inseguridad, no. Fue una incomodidad genuina, como si de repente entrara a una habitación donde el aire ya estaba ocupado por alguien más, donde cada palabra que yo decía sonaba fuera de lugar, como si hubiese llegado sin invitación. Ella se llamaba Dana, y según él, eran como hermanos. Se conocían desde la secundaria, compartieron adolescencia, fiestas, derrotas amorosas, incluso llegaron a vivir juntos un año cuando estaban en college. Él siempre hablaba de ella con un cariño muy particular, con esa mezcla de nostalgia y complicidad que uno asocia con relaciones que han sobrevivido muchas versiones distintas de uno mismo. Y claro, al principio, traté de verlo como algo bueno. Siempre quise estar con alguien que supiera lo que es cuidar la lealtad, que valore las amistades verdaderas, hasta que me di cuenta que esa lealtad era selectiva. Desde el inicio de mi relación con Matt, supe que Dana no me tragaba. Pero nunca me lo dijo de frente. Era ese tipo de desprecio pasivo-agresivo disfrazado de humor irónico, de sarcasmo que te empuja y te golpea sin llegar a la bofetada directa. Siempre tenía algo que decir sobre lo que yo vestía, sobre mi trabajo que, dicho sea de paso, me costé sola, sin apellidos ni amistades heredadas como ella, o sobre cómo acaparaba el tiempo de Matt. Me lo decía sonriendo, pero había algo en su tono, algo en la forma en que lo miraba después de lanzarme esas perlas envenenadas, que dejaba claro que lo decía en serio. Y Matt, en vez de ponerle un alto o al menos incomodarse, se reía. Siempre se reía. Me decía que Dana era así con todos, que no lo tomara personal, que lo que pasaba es que yo era más sensible que el resto. Así me fui tragando el malestar y convenciéndome de que yo era el problema, de que tal vez necesitaba relajarme y entender que no toda relación con otra mujer significaba una amenaza. Porque tampoco quería ser esa novia intensa que obliga a su pareja a elegir entre una amistad de años y una relación que apenas comenzaba. Pero con el tiempo, empecé a notar pequeños detalles que ya no eran tan pequeños. Cada vez que ella venía a nuestra casa, porque sí, llegaba sin avisar, se metía hasta la cocina como si fuera su apartamento, dejaba su bolso en la sala y sus zapatos en la entrada. Y se ponía cómoda mientras yo todavía estaba sirviendo el café, encontraba la forma de recordarle cosas que solo ellos dos sabían. Hablaban en códigos, usaban chistes internos, y si yo preguntaba algo, se hacían los confundidos como si el tema ya se hubiera cerrado. Una vez, mientras yo preparaba la cena, le escuché decirle que se acordaba de aquella noche en que terminaron durmiendo en la playa porque se perdieron después de una fiesta. Y que nunca se le iba a olvidar cómo le prestó su chaqueta mientras la abrazaba para que no se congelara. Luego se quedó en silencio un segundo y agregó, hay cosas que solo pasan una vez en la vida. Las demás son reemplazos. Yo estaba en la cocina, a escasos metros, y ella lo dijo justo lo suficientemente alto como para que yo la oyera. Matt solo la miró y negó con una risa nerviosa, y cuando yo entré con la ensalada, cambiaron el tema como si nada hubiera pasado. Podría hacer una lista larguísima de momentos como ese, pero sería inútil. No es que cada uno haya sido un escándalo, es que la acumulación constante de esas migajas fue erosionando mi paciencia. Hubo un cumpleaños en el que yo misma preparé toda la decoración de la casa, le hice un pastel especial a Matt, organicé su playlist favorita, invité a sus amigos, y cuando ella llegó, lo primero que dijo fue, «¡Wow! Alguien está desesperada por complacer». Y lo dijo con una carcajada tan falsa que me ardieron los oídos. Lo peor es que muchos de sus amigos se reían también. Supongo que todos estaban acostumbrados a su forma de ser. Yo no, y durante mucho tiempo traté de adaptarme. Intenté incluirla, ser amable, mostrar interés en sus cosas, invitarla incluso a planes donde yo perfectamente podría haber tenido un poco de privacidad con Matt. Pero ella parecía disfrutar cada minuto de incomodidad que me causaba. Y entonces llegó esa noche. No voy a mentir, no estaba preparada. No fue una de esas veces en las que uno sospecha algo y decide ir a buscarlo. No.
Esa noche simplemente había olvidado mi bolso en el carro, y cuando bajé al parqueadero del edificio, escuché voces. Era de madrugada, y la mayoría de los residentes ya estaban dormidos. Lo reconocía el primero. Estaba en el asiento del conductor, pero el motor estaba apagado y las luces interiores encendidas. La puerta del copiloto estaba abierta, y Dana estaba de pie, inclinada hacia él. Iban en plena conversación, pero no era una de esas charlas rápidas. Ella estaba llorando. No con sollozos dramáticos, sino con ese tipo de llanto contenido que sale cuando uno está a punto de romperse. Decía cosas como: no puedo seguir fingiendo, tú sabes que eso que pasó fue real, yo sé que no lo planeamos, pero no me mientas más y yo no puedo con esto si tú no estás seguro de lo que sientes por mí. Él se quedó en silencio casi todo el tiempo. En un momento intentó decirle que no podía hacer esto, que no era tan simple, que ella también tenía que entender su situación. Pero la forma en que bajó la cabeza y la tomó de la mano dejó muy claro que no había ningún malentendido. Era cierto. Todo. Esa cercanía rara, esas miradas que duraban un segundo más de la cuenta, esas bromas incómodas que nunca entendí, todo tenía sentido. Me habían estado viendo la cara. Ella estaba enamorada de él. Y él, al menos por momentos, también de ella. Me quedé parada allí, en la penumbra del garaje, con el bolso apretado contra el pecho y una sensación tan fría en el cuerpo que ni siquiera recuerdo cómo volví a subir. No lloré. No grité. No hice ningún escándalo. Apenas dormí esa noche, pero amanecí con una claridad que no había sentido en meses. Esa era la diferencia entre la rabia ciega y la determinación helada. Yo no quería pelear con nadie. Quería destruirlos. Sin avisos, sin advertencias, sin la satisfacción de ver mi furia. Quería que pensaran que todo estaba bien, que nadie los había escuchado, que el juego seguía. Y mientras ellos bajaban la guardia creyendo que lo tenían todo bajo control, yo iba a encargarme de tirarles la alfombra. Poco a poco. Paso a paso. Sin que notaran quién sostenía la cuerda. Actualización 1. Habían pasado exactamente 6 semanas desde aquella noche en el estacionamiento, y durante ese tiempo, me convertí en una versión de mí misma que jamás pensé que existía. No era una mujer derrotada, ni una víctima escondida en una esquina del sofá con los ojos llorosos y una manta encima. Era una estratega en silencio. Con la rabia apretada en la boca del estómago y la paciencia flotando como una pluma sobre cada decisión que tomaba. No le dije nada a Matt. No le hice una escena, no le mandé mensajes largos ni le hice preguntas incómodas. Al contrario, me volví más cariñosa, más presente, más comprensiva. Lo abracé más, cociné más, pregunté por su día con atención renovada. Y a Dana, esa hipócrita con cara de mejor amiga, la traté con una cordialidad tan impecable que incluso ella parecía confundida por momentos. Me aseguré de que notara mi sonrisa cada vez que llegaba, de que sintiera que yo no sospechaba nada. Porque eso era lo que más necesitaba, que ambos creyeran que nadie los había escuchado. Desde fuera, parecíamos una pareja más fuerte que nunca. Seguíamos subiendo fotos juntos, seguíamos yendo a reuniones con amigos, seguíamos asistiendo a cumpleaños, bodas, baby showers. La única diferencia era que ahora yo prestaba atención a cada palabra, a cada reacción, a cada gesto. Me volví una observadora silenciosa. El tipo de mujer que finge que se le cayó algo solo para ver el reflejo en un vidrio mientras los otros dos se cruzan una mirada. El tipo de mujer que pregunta cosas inocentes en voz alta solo para medir cómo se tensa la espalda de alguien. Tenía un cuaderno escondido en el segundo cajón del baño, dentro de una caja vacía de tampones, donde anotaba absolutamente todo. Fechas, palabras exactas, lugares, tiempos. Hacía capturas de pantalla, revisaba los historiales de navegación compartida, las sesiones sincronizadas de Google, los correos que él jamás supo que tenía abiertos en su cuenta porque alguna vez, sin querer, la dejó abierta en mi laptop. Nada demasiado comprometedor aún, pero bastaban las señales. Como el nombre Dana apareciendo en los resultados de búsqueda cuando escribía Da, o como ese correo a las 2 de la mañana en el que le mandaba un link a una cabaña en Big Bear con el mensaje, ¿recuerda esta? En paralelo, empecé a jugar otro tipo de cartas.
Me aseguré de estar más cerca del círculo de amigos de Matt, esos que siempre me parecieron un poco distantes, como si en el fondo supieran algo que yo no. Hablé con uno en particular, Derek, que siempre fue más neutral, más observador. Me acerqué a él en una reunión de barbacoa en casa de un amigo común, en medio de las cervezas y los chistes, solté una frase aparentemente casual: a veces siento que Dana y Matt tienen más química que nosotros. Me reí después de decirlo, como si fuera una broma, pero observé atentamente. Derek parpadeó 3 veces, miró a su vaso, se encogió de hombros y murmuró algo como: bueno, se conocen de toda la vida, supongo. No dijo más, pero no hacía falta. Esa reacción fue más honesta que cualquier discurso. Y así fui con cada uno. Tirando anzuelos. Un comentario aquí, una insinuación allá, un recuerdo compartido que yo sabía que no era mío, una frase dicha con media sonrisa. Era cuestión de tiempo hasta que alguien dejara escapar algo más grande. Dana, por su parte, empezó a confiarse. Quizás pensó que ya había ganado. Que al yo seguir al lado de Matt, todo lo que había pasado esa noche en el estacionamiento se había borrado como si nunca hubiera existido. Tal vez creyó que su llanto fue interpretado como un delirio sentimental sin consecuencias. Y por eso, su actitud se suavizó. Dejó de atacarme tan directo, pero comenzó a dar pasos en otro sentido. Ahora buscaba que yo me sintiera parte del grupo, me hacía preguntas sobre mi trabajo, me mandaba memes por WhatsApp, me recomendaba series. Incluso me pidió un día que fuéramos a tomar café las dos solas. Y yo fui. Me senté frente a ella en un Starbucks, la dejé hablar, la dejé reírse, la dejé fingir que me aceptaba. Y cuando preguntó por mi opinión sobre su proyecto de fotografía, un portafolio digital que estaba armando para postular a una residencia artística, le dije que me parecía brillante. Me ofrecí a revisarlo antes de que lo enviara. Ella sonrió, me dio las gracias y dijo que ojalá más personas fueran como yo. ¡Qué ironía! Mientras tanto, Matt seguía comportándose como si nada estuviera ocurriendo. No sé si eso lo hacía más miserable o simplemente más estúpido. Pero yo sabía que no podía confrontarlo todavía. Porque él tenía que sentirse seguro, tenía que sentirse amado, tenía que creer que la estabilidad de nuestra relación era suficiente para justificar dejar a Dana a un lado. Quería que se convenciera de que, si algo había pasado con ella, fue una tontería pasajera. Quería que se relajara. Porque solo así iba a cometer errores. Yo no quería un escándalo sin pruebas. Yo quería una historia sólida. Algo que no pudiera negar, no pudiera justificar. Y en esas semanas, no solo obtuve acceso a más de sus archivos sincronizados con la nube, cosas que juraba tener privadas, sino que también empecé a rastrear su ubicación en tiempo real desde su smartwatch que alguna vez sincronizó conmigo por un problema de batería. A veces me decía que iba al gimnasio, pero la ubicación decía otra cosa. A veces decía que iba a casa de Derek, pero su reloj se quedaba demasiado tiempo detenido en calles donde ninguno de sus amigos vivía. No confronté nada. Solo lo anoté. Todo. Como si estuviera escribiendo un guión. Y mientras ellos creían que jugaban su juego a escondidas, yo ya estaba redactando el libreto completo de su final. Solo necesitaba un poco más de tiempo. Un paso en falso. Una mínima grieta en esa fachada cuidadosamente construida. Porque lo único que estaba esperando era el momento exacto para dar el primer golpe. No uno evidente. No un grito. No una ruptura. No un golpe que doliera, pero que no pareciera mío. Uno que los hiciera mirar alrededor buscando culpables, sin saber que quien estaba detrás era la misma persona que los abrazaba cada semana fingiendo que no sabía nada. Porque la verdadera venganza no es arruinar la vida de alguien con rabia. Es hacerlo con calma. Cuando ni siquiera se lo esperan. Actualización 2. Habían pasado poco más de 3 meses desde que escuché aquella conversación en el carro, y si bien a simple vista nada había cambiado, por dentro todo se había transformado. Lo que para ellos seguía siendo una relación aparentemente estable, sin grandes giros ni sospechas, en realidad ya estaba sostenida por un sistema de cuerdas invisibles que yo misma había tendido. Una red tan delicada como meticulosa, lista para cerrarse cuando ellos estuvieran lo suficientemente enredados para no poder escapar.
No se trataba de hacerlo sufrir por impulso, ni de vengarme con un arrebato emocional, se trataba de una estrategia de desgaste lento. De construir su propio colapso con las piezas que ellos mismos iban dejando tiradas por el camino. Y ahora que había identificado sus patrones, sus vínculos y sus debilidades, era momento de empezar a cortar, hilo por hilo, todo lo que los mantenía cómodos. El primer paso real fue reforzar mi presencia en el círculo íntimo de Matt, pero no con sus amigos esta vez. Ahora iba directo al núcleo, su familia. Desde siempre su madre había sido cortés conmigo, nada efusiva, pero tampoco fría. Sin embargo, después de un par de gestos puntuales, todo cambió. Comencé por invitarla a almorzar a un lugar pequeño donde servían la comida sureña que ella siempre decía que le recordaba a su abuela. Le regalé una copia encuadernada de un recetario casero que una amiga mía había heredado de su tía en Alabama. Le pregunté por su salud, por los medicamentos de su esposo, por sus dolores de espalda, y le recomendé a un terapeuta físico que me había ayudado en una lesión vieja. A la semana ya me escribía mensajes preguntándome cosas como qué opinaba sobre tal infusión, o si podía ayudarla a configurar la tablet que Matt le había comprado y nunca había tenido la paciencia de enseñarle a usar. Para el mes siguiente, yo ya estaba sentada cada domingo en la mesa familiar, ayudando con los postres, organizando las servilletas, sirviendo el café y hablando de trivialidades como si fuéramos una familia perfectamente funcional. Y lo más curioso era que Matt lo notaba, claro que sí, pero en vez de sospechar algo, parecía sentirse más tranquilo. Como si el hecho de que yo encajara tan bien con su madre significara que todo estaba en orden. Como si esa paz superficial le diera permiso para seguir escondiendo lo otro. Con Dana también movía algunas fichas. No directamente, por supuesto. Sería un error muy grande enfrentarla tan temprano. En vez de eso, empecé a desgastarla desde su propio entorno. Con la excusa de que ahora nos llevábamos mejor, porque esa era su narrativa y yo la dejé florecer. Ella comenzó a acercarme a su mundo con una confianza que solo puede tener alguien que se cree intocable. Me habló de su trabajo, de sus jefes, de su rutina, de lo mucho que le costaba que la tomaran en serio en un ambiente dominado por hombres. Me mostró algunas conversaciones que tenía con su superior, un tipo de unos 40 y tantos que, aunque nunca lo dijo abiertamente, se notaba que tenía un interés extra en ella. Me reí con sus bromas, asentí con sus quejas, e incluso me ofrecí a darle mi opinión sobre un proyecto que estaba preparando para presentarlo en una muestra colectiva que podía abrirle muchas puertas. Ella, encantada, me envió el link de acceso a su portafolio con total confianza. Esa fue la primera torcedura. Lo abrí, lo estudié, y durante días estuve buscando cuál sería el ángulo perfecto para convertir eso en un arma. No era un mal trabajo. No era brillante, pero era suficientemente pulido para aspirar a algo. Así que no podía destruirlo directamente. Pero encontré otra entrada. Resulta que en ese portafolio había una serie de retratos tomados en eventos privados, con personas claramente identificables, que jamás habían firmado ninguna sesión de imagen. La mayoría eran de fiestas, algunos incluso mostraban a personas en situaciones comprometedoras. Uno en particular mostraba a una mujer casada, esposa de un socio de la galería donde ella quería exponer, en una pose que cualquiera podría malinterpretar. Lo único que hice fue reenviar ese link, desde un correo anónimo creado en una VPN, a una cuenta institucional de la galería. El asunto decía, ¿están al tanto de que este material se está usando sin consentimiento? Creo que deberían ver esto antes de que se publique. La respuesta fue casi inmediata. A los pocos días, Dana me escribió furiosa diciendo que habían pausado su revisión, que alguien había levantado una acusación sobre el uso indebido de imágenes. Que ahora tenía que rehacer toda la presentación porque algún idiota había malinterpretado su trabajo. Me hice la sorprendida, me ofrecí a ayudarla a redactar un disclaimer, le dije que eso era absurdo, que estaba clarísimo que su trabajo era honesto. Y ella me creyó. Estaba tan centrada en el hecho de que ahora éramos amigas que jamás se le pasó por la cabeza que alguien tan amable y comprensiva como yo pudiera tener algo que ver con ese obstáculo. Al mismo tiempo, comencé a usar otra táctica más sutil, la duda. Empecé a insertar, poco a poco, pequeñas insinuaciones en la cabeza de Matt. Nada directo. Simplemente sembrar ideas,
preguntas disfrazadas de inseguridad, palabras lanzadas al aire como quien habla sin pensar. Por ejemplo, una noche le dije que me sentía culpable porque un compañero de mi oficina me había invitado a salir y yo ni siquiera se lo había mencionado. Él se puso nervioso y preguntó si lo había considerado, a lo que yo respondí que claro que no, que lo nuestro era fuerte, pero que era inevitable sentir que a veces la vida nos empujaba hacia otras personas sin darnos cuenta. Lo vi quedarse callado. Le dejé ese silencio. Otro día, le pregunté si creía que se puede amar a dos personas al mismo tiempo. Le dije que últimamente pensaba mucho en eso porque estaba leyendo un libro sobre relaciones abiertas. Ni siquiera lo terminé, solo lo miré y cambié de tema. Semanas después, él mismo empezó a preguntarme si yo me sentía cómoda, si me sentía suficiente, si sentía que me estaba perdiendo de algo. Lo abracé, le dije que estaba bien, que solo eran reflexiones. Pero por dentro, ya sabía que lo había sacado de su eje. Lo había hecho mirar hacia los lados. Y eso es todo lo que necesitaba. En paralelo, el entorno laboral de Dana comenzó a llenarse de tensión. Algunos correos internos filtrados, comentarios anónimos sobre su conducta, una cita falsa en su calendario que hizo que su jefe le esperara para una reunión que ella no había agendado. Nada que pudiera probar. Nada que pudiera rastrear. Solo el tipo de interferencias que hacen que la confianza en una persona empiece a desgastarse sin que nadie sepa bien por qué. Ella se veía cansada. Irritable. Empezó a decirle a Matt que estaba estresada, que sentía que algo raro pasaba en su oficina, que tal vez alguien la quería sabotear. Yo solo escuchaba. Y asentía con preocupación fingida. Ellos seguían creyendo que lo suyo era secreto. Que lo suyo no tenía testigos. Y eso era justamente lo que me convenía. Que siguieran creyendo que vivían en un mundo donde solo ellos sabían la verdad. Porque eso los hacía bajar la guardia. Y mientras lo hacían, yo ya me estaba preparando para la siguiente fase. Una más cruel. Más directa. Más irreversible. La etapa donde las caretas ya no les iban a servir para nada. Porque para cuando quisieran reaccionar, lo único que les iba a quedar era el vacío de lo que alguna vez pensaron que era control. Y ese vacío, lo iban a llenar con culpa. Una que yo me iba a encargar de alimentar en silencio, todos los días. Sin que notaran quién la sembró. Actualización 3. Habían pasado ya más de 6 meses desde que todo comenzó, desde aquella noche en que escuché cómo Dana le rogaba a Matt que eligiera lo que, según ella, era real. 6 meses desde que me enteré que no solo me estaban traicionando, sino que lo hacían con una complicidad repugnante, como si su historia tuviera un nivel de pureza tan superior que les diera permiso de destruir la mía. Pero si bien mi dolor no desapareció, lo transformé. Lo convertí en una especie de motor silencioso, uno que me mantenía con la mente despierta, con los sentidos afilados, con una calma que no tenía nada que ver con el perdón, sino con el cálculo. Para ese entonces, ya no estaba esperando más señales. Ya no necesitaba acumular más pruebas, ni seguir escuchando sus excusas disfrazadas de palabras dulces. Ellos eran culpables, y yo era el juez y el jurado de esa historia. Lo único que faltaba era definir cómo y cuándo iba a caer la sentencia. Matt comenzó a mostrar signos de desbalance emocional que, en otro contexto, me hubieran partido el alma. Pero en este, me hicieron sonreír por dentro. La culpa empezaba a filtrarse entre las grietas que yo había abierto a propósito. Me hacía preguntas fuera de lugar, se ponía celoso de conversaciones sin importancia, comenzó a revisar mis redes sociales a escondidas. Lo supe porque vi en mi laptop la lista de sesiones abiertas y había una desde su teléfono, aunque él jamás me lo mencionó, y, peor aún, me preguntaba si yo lo amaba de verdad. Empezó a decirme que sentía que yo estaba cambiando, que ya no lo miraba como antes, que a veces parecía distante. Yo respondía con una mezcla de dulzura y desconcierto, asegurándole que todo estaba bien, que lo amaba profundamente, que tal vez él estaba proyectando sus inseguridades. Le dije que el amor también evoluciona, que lo nuestro era más maduro ahora, más sólido. Y con cada palabra que le decía, sabía que él se hundía un poco más en su propia mentira. A Dana la veía menos. Ella también se había vuelto más esquiva, más recelosa. El fracaso de su portafolio la había dejado herida,
y aunque nunca lo dijo abiertamente, yo sabía que algo dentro de ella estaba empezando a colapsar. Ya no me mandaba memes, ya no me buscaba con el mismo entusiasmo, y cuando nos cruzábamos en reuniones de amigos o eventos, había una tensión nueva que antes no existía. Como si ya no estuviera segura de si yo era una aliada o un peligro. Y eso era perfecto. Porque la inseguridad, en alguien como ella, que siempre creyó que podía controlarlo todo, es un veneno que la va desgastando hasta hacerla explotar. Fue entonces cuando decidí ejecutar una de las partes más delicadas de mi plan. Un golpe silencioso, quirúrgico, pero devastador. Recordé una conversación que había tenido con Matt meses atrás, cuando me habló de la universidad de su hermana menor, Emily. Ella estaba buscando una pasantía de verano en una firma de diseño gráfico en Portland, y necesitaba una carta de recomendación. Él me había pedido ayuda para contactarla con una antigua colega mía, y aunque en su momento no concretamos nada, se me quedó grabado el nombre de la firma, Lowe y Burnett. Recordé eso porque, días después, Dana mencionó casualmente que estaba aplicando a una posición freelance en una agencia con oficina satélite en Portland. Y cuando me metí en su computadora aprovechando una noche en la que ella la dejó abierta en casa de un amigo, confirmé que era la misma. Vi el correo donde había mandado su solicitud, adjuntando un portafolio nuevo, más sobrio, más limitado, y una carta firmada con su mejor tono profesional. Tardé exactamente 2 días en ubicar a uno de los revisores del equipo de selección, a través de una excompañera de trabajo que ahora vivía en Oregón. Le pedí que me hiciera un favor sin muchas preguntas, reenviar desde una cuenta anónima un conjunto de capturas de pantalla. En ellas, aparecía una conversación entre Dana y Matt, extraída directamente de su Google Chat, donde hablaban sin pudor de lo emocionante que fue escaparse durante un fin de semana sin que nadie sospechara. Mencionando incluso detalles íntimos que dejaban claro que ambos sabían que lo que hacían estaba mal. No incluía mi nombre. No hablaba directamente de mí. Pero dejaba claro que ella estaba involucrada sentimentalmente con un hombre comprometido, lo cual, en ciertos espacios laborales donde la imagen pública cuenta más que el talento, es suficiente para descartarte sin mayor explicación. Un par de semanas después, Dana volvió a escribir en su cuenta de Twitter, en un hilo breve pero amargo, que a veces uno puede ser impecable en lo profesional y aún así perder oportunidades por cosas personales que no deberían importar. No lo dijo con nombre ni apellido, pero lo suficiente para que quienes la seguían entendieran que algo le había salido mal otra vez. Y eso era exactamente lo que yo quería. Que sintiera que el mundo empezaba a cerrarse. Que comenzara a buscar culpables entre las sombras. Que ya no supiera en quién confiar. Porque para cuando uno empieza a dudar de todos, el aislamiento hace el resto del trabajo. Mientras eso pasaba, yo me dedicaba a seguir tallando pequeñas grietas en la relación entre ellos. Matt comenzó a actuar cada vez con más torpeza. En una ocasión, lo confronté, muy sutilmente, sobre un mensaje de texto que había enviado a alguien llamado Dean, un contacto nuevo en su teléfono. Le pregunté si era un cliente, y él dijo que sí, pero se notaba incómodo. Revisé el historial de mensajes cuando se quedó dormido y confirmé que era Dana. Había cambiado su nombre de contacto. A ese nivel de estupidez estaban llegando. En vez de eliminar las pruebas, simplemente las rebautizaban con seudónimos tontos. No borraban los mensajes. Solo cambiaban los nombres. Como si con eso bastara para ocultar la podredumbre. Así que me encargué de poner a prueba su paranoia. Empecé a desaparecer de casa ciertas cosas pequeñas, un cargador, una libreta, una camisa suya. Cosas mínimas que, cuando preguntaba por ellas, él decía que no las había movido. Luego, semanas después, aparecían en lugares obvios. Una vez dejé su reloj favorito dentro de la caja del cereal. Otra, le metí su tarjeta de débito en un libro viejo de la universidad que teníamos guardado. Cuando las encontraba, él ya estaba tan confundido que dudaba de su propia memoria. Empezó a pensar que se estaba volviendo loco. Me preguntó un día si creía que estaba estresado, si lo notaba diferente, y yo le respondí que sí, que últimamente parecía tener demasiadas cosas en la cabeza. Le dije que tal vez necesitaba desconectarse un poco. Que tal vez debería tomarse unos días lejos del trabajo, del ruido, de todo. Lo dejé masticando la idea. Porque sabía perfectamente con quién iba a buscar consuelo.
Todo estaba perfectamente encaminado. Dana estaba agotada emocionalmente, desgastada en su entorno profesional, aislada de su propio círculo. Matt estaba confundido, paranoico, dudando de su propia estabilidad. Y yo seguía allí, sentada en medio de ambos, acariciando sus ruinas, mientras ellos aún no tenían la más mínima idea de quién estaba jalando los hilos. Porque el error más grande de un traidor no es mentir. Es subestimar la memoria de la persona a la que dañó. Y yo no me había olvidado de nada. Solo estaba esperando el momento justo para que cada pieza encajara. Y ese momento se acercaba. Porque cuando uno construye la caída de alguien con sus propias mentiras, lo único que tiene que hacer es quedarse quieta, y dejar que el suelo se rompa solo. Actualización 4. Pasó cerca de un año desde aquella noche en que el teatro entero se reveló frente a mis ojos y, a pesar de la tentación de hacerlo volar todo por los aires, preferí seguir sosteniendo cada telón con las manos firmes, permitiendo que los actores se hundieran solos en su farsa. Pero incluso la paciencia más precisa tiene fecha de caducidad. No porque se agote el deseo de esperar, sino porque el sabor de la venganza se vuelve más intenso cuando uno sabe que todo está listo, que no hay nada más que probar. Que el tablero está completo y las piezas ya se mueven por sí solas. En ese punto me encontraba cuando Matt decidió que lo nuestro estaba listo para el siguiente paso. Después de meses de actuar con esa mezcla ridícula de culpa y devoción fingida, después de tantos gestos vacíos y palabras huecas, se apareció un día en casa con un pequeño sobre en la mano, sin anillo, sin flores. Sin nada más que una idea mal armada que creyó que sería romántica, una nota escrita con su letra que decía quiero que esto sea para siempre, sin dudas, sin secretos, sin terceros. El nivel de cinismo que se necesitaba para escribir esa última parte era tan monumental que me costó no reírme en su cara. En su mente, yo era la novia perfecta que lo había acompañado en todo, que había superado una etapa difícil de su vida, como él la llamaba cada vez que insinuaba que habíamos tenido altibajos. Y ahora merecía una propuesta de compromiso. Me hablaba de comprar una casa más grande, de tener un perro, de viajar a Seattle para ver si nos mudábamos allí por trabajo. Me preguntaba si me veía envejeciendo con él, si creía que nuestros hijos se parecerían más a mí o a él, y todo lo hacía con esa expresión tibia. Con esa sonrisa que había usado 1000 veces para convencerme de que era el hombre que yo necesitaba. Pero lo único que lograba era confirmarme que ya estaba lo suficientemente confiado como para ser aplastado. Esa misma semana, mientras él hacía planes para el supuesto nuevo comienzo, yo comencé a ejecutar mi verdadero cierre. Primero, mudé mis ahorros a una cuenta completamente separada, en una entidad distinta, sin conexión a ninguna de nuestras tarjetas compartidas. Saqué la mitad en efectivo, lo suficiente como para evitar cualquier restricción digital, y lo guardé en un lugar que no mencionaré, porque esa parte no le corresponde a nadie. Luego, llamé al dueño del departamento, quien siempre fue cordial conmigo, y le comuniqué que dejaríamos el lugar en 30 días. Le expliqué que nos mudaríamos por cuestiones laborales y que yo me encargaría de cerrar todo lo relacionado con el contrato. Pagué por adelantado la penalidad de salida anticipada, empaqué mis cosas por partes, y me deshice de todo lo que no quería llevarme, recuerdos, ropa, decoraciones. Todo lo que había compartido con Matt lo fui sacando por la puerta trasera, en cajas que dejaba en el baúl de mi carro mientras él creía que yo solo iba a hacer mandados. El día que todo se concretó fue un lunes. Aproveché que él había salido desde temprano a su supuesto entrenamiento de boxeo, aunque yo sabía que solo era una excusa para verse con Dana. Porque el smartwatch aún me seguía mandando su ubicación como si fuera un amigo más, y contraté un camión pequeño para llevar las últimas cosas importantes, mis libros, mis documentos, mi colchón ortopédico que él odiaba pero que yo adoraba, y algunas piezas de arte que compramos juntos pero que yo había elegido y pagado completamente. No dejé notas. No dejé ropa sucia. No dejé ni una taza en el escurridor. Cerré la puerta con llave, dejé las copias dentro de un sobre que puse en la oficina del arrendador, y me fui como quien sale de una cita dental. Sin emoción. Sin prisa. Sin una sola palabra más. No me fui a casa de una amiga. No me quedé cerca. Me mudé a otra ciudad, a casi 4 horas de distancia, donde ya había conseguido un nuevo empleo hacía semanas y donde una amiga muy cercana me había ofrecido quedarse conmigo mientras conseguía mi nuevo apartamento.
El cambio fue absoluto. Cambié mi número de teléfono. Eliminé mis redes sociales. Cerré mis cuentas personales y abrí otras nuevas, con nombres distintos, con listas de contactos limpias. Durante días, el silencio fue lo único que llenó mi bandeja de entrada vacía. Y luego, como una mancha de tinta, comenzaron a llegar los rastros de su colapso. El primero en escribir no fue Matt. Fue su madre. Me envió un correo extenso en el que, entre líneas, se notaba que no entendía nada. Me preguntaba si estaba bien, si necesitaba algo, si Matt me había dicho o hecho algo inapropiado. Me decía que le había parecido extraño que ya no respondiera a sus mensajes, que notaba a su hijo muy confundido, muy ansioso, incluso deprimido. Me dijo que él no dormía, que no comía, que repetía una y otra vez que no sabía qué había pasado, que no entendía en qué había fallado, que todo parecía estar bien hasta que desaparecí. Yo no respondí. No porque me diera igual, sino porque no había necesidad. A los días, su madre volvió a escribir, pero esta vez adjuntó una fotografía. Una imagen que no esperaba recibir. Era la captura impresa de un correo. Un resumen con adjuntos. Capturas de pantalla. Conversaciones privadas. Tiempos. Fechas. Todos los datos que yo había ido guardando durante un año, organizados en una carpeta digital que, curiosamente, había sido enviada desde una dirección desconocida al correo personal de ella, justo el día anterior. Era la pieza final. No sé si ella lo compartió con Matt directamente o si él lo descubrió solo. Lo único que sé es que, 2 días después, recibí una llamada de número privado. No la contesté. Al rato, un correo nuevo llegó, esta vez sí firmado por Matt. Me escribía desde una dirección que no conocía, probablemente creada para evitar mis filtros. El correo no era una disculpa. Era una súplica. Me decía que no sabía cómo había pasado, que no recordaba haber dicho muchas de las cosas que aparecían ahí, que seguramente alguien había tergiversado el contexto. Que todo fue un error. Que él me amaba. Que Dana no significaba nada. Que lo que pasó entre ellos había sido confuso, pero que jamás pensó dejarme. Que no sabía por qué había desaparecido, por qué lo había dejado solo, sin palabras. Me pedía que al menos le diera la oportunidad de hablar, de cerrar bien, de entender lo que había hecho mal. Me decía que necesitaba verme, que su vida no tenía sentido sin mí. Yo lo leí una sola vez. No respondí. No borré el correo. Lo dejé allí, como se deja una foto vieja en una caja que uno ya no piensa volver a abrir. Porque en ese momento supe que todo estaba cumplido. No necesitaba verle la cara. No necesitaba escucharlo llorar, ni verlo caer de rodillas. La belleza de todo estaba justamente en que él jamás iba a saber en qué momento todo se empezó a desmoronar. Y eso, para mí, era suficiente. Porque la diferencia entre un grito de furia y una ausencia total es que el primero se olvida con el tiempo, pero el vacío, ese se queda para siempre. Y ahora él iba a tenerlo adentro. Sin saber cómo llenarlo. Sin poder culpar a nadie. Sin saber que la cuerda se la había amarrado él solo, mientras yo, en silencio, lo dejaba caer. Actualización final. Habían transcurrido varios meses desde aquella última vez que supe de Matt. Desde aquel correo donde, entre supuestos remordimientos y frases desesperadas, me suplicaba entender lo que él ni siquiera se había tomado el trabajo de cuidar cuando aún tenía tiempo. Lo ignoré, por completo. Ni una palabra, ni un acuse de recibo, ni un insulto. Silencio. El mismo silencio que él me obligó a cargar cuando escondía una relación paralela justo debajo de mis narices. Y el mismo que Dana decoraba con sonrisas falsas cada vez que me hablaba de la importancia de ser sincera con una misma. No respondí, no por altivez, sino porque para entonces mi vida ya caminaba por otro carril. Uno donde no existía lugar para justificar a los que hieren con egoísmo, donde yo ya no era la mujer que los admiraba, ni la que intentaba encajar en un entorno diseñado para que yo me sintiera siempre un poco menos. Ya no tenía ni el interés ni la necesidad de hacerlos comprender nada. Porque ellos ya estaban sintiendo exactamente lo que habían provocado, pero esta vez sin testigos, sin respaldo, sin compasión.
Y la parte más irónica era que todavía no sabían de dónde vino todo, ni cómo se tejió su desgracia. Solo sabían que, un día, las cosas empezaron a ir mal, y nunca mejoraron. Me enteré por una amiga en común, una de las pocas que había mantenido al margen y que jamás sospechó que yo estaba detrás de nada, que Dana había renunciado a su trabajo unos meses después de que yo me fuera. Aparentemente, los rumores internos en su empresa comenzaron a pesar demasiado. No fue por una falta directa ni por un escándalo abierto, pero la incomodidad creció como hiedra en todas las paredes. El ambiente se volvió asfixiante para ella. Sus colegas ya no confiaban en sus decisiones, su jefe dejó de recomendarla para proyectos importantes, y aunque intentó aferrarse por un tiempo, terminó marchándose con una carta ambigua que hablaba de cambios personales y búsqueda de nuevos horizontes. A los pocos días, cerró su cuenta de Instagram y solo dejó activa una cuenta de fotografía sin rastro de su rostro. Todo eso lo descubrí sin buscarlo, sin hacer preguntas. La información simplemente llegaba. Como si el universo me fuera rindiendo cuentas, entregándome las piezas de un rompecabezas que yo ya conocía de memoria. De Matt supe menos, pero lo suficiente. Al parecer, luego de mi desaparición, intentó seguir con su vida como si nada. Pero no pudo sostenerla. No solo perdió a su novia. Perdió también el respaldo de su madre, quien, según esa misma amiga, se sintió tan avergonzada por lo que descubrió que cortó contacto con Dana y comenzó a asistir sola a las reuniones familiares, sin mencionar el nombre de su hijo si no era estrictamente necesario. Me contaron que Matt se mudó de ciudad, que renunció a su trabajo después de varios errores que lo dejaron mal parado, y que ahora vivía en un apartamento pequeño, sin redes sociales activas y con pocas conexiones. Supuestamente estuvo en terapia por un tiempo, aunque no duró mucho. Nadie sabe con certeza qué pasó con él. Algunos dicen que intentó rehacer su vida con otra chica, pero que fue un desastre. Otros, que volvió a acercarse a Dana en un intento absurdo por rescatar algo que ya se había podrido. A mí no me importó lo suficiente como para confirmarlo. Yo, en cambio, había renacido en una versión de mí que me sorprendía todos los días. No por estar libre de dolor, sino por haberlo usado como impulso. Conseguí un mejor empleo, uno donde mi voz era escuchada, donde mis ideas no eran decorativas, y donde podía respirar sin sentir que tenía que justificar mi presencia. Alquilé un departamento pequeño pero luminoso, con vista al parque y sin rastros de nadie más. Me uní a un grupo de senderismo de mujeres los domingos. Volví a pintar, algo que había abandonado cuando estaba con Matt porque ensuciaba mucho la sala. Empecé a escribir en un cuaderno viejo que encontré en una tienda de segunda mano, y en esas páginas dejé caer todo lo que no dije en voz alta, todos los pensamientos que me quemaban por dentro. Todas las escenas que viví en silencio. No escribía para que alguien lo leyera. Lo hacía para no olvidar que sobrevivía a ello sin necesidad de pelear. A veces pensaba en cómo habría sido mi vida si no hubiera escuchado aquella conversación en el carro. Si aquella noche hubiera olvidado el bolso, si no hubiera bajado, si no hubiera estado en el momento exacto donde las máscaras cayeron. Y la verdad es que prefería no imaginarlo. Porque habría seguido viviendo a la sombra de una mentira, esforzándome por mantener a flote una relación que ya tenía filtraciones por todos lados. Habría seguido invitando a una mujer a tomar café, una mujer que deseaba ocupar mi lugar, una mujer que se acostó con el hombre que yo amaba y que después me miró a los ojos como si nunca hubiera pasado nada. Habría seguido construyendo una vida con alguien que, cuando se encontró en una encrucijada emocional, eligió el camino más cobarde, la traición silenciosa. Pero no pasó. Porque bajé esa noche. Porque los escuché. Y porque, desde ese momento, no volví a cerrar los ojos. Nunca les grité. Nunca les armé una escena. Nunca les rompí nada. Lo que hice fue mucho más cruel. Me quedé. Observé. Y cuando terminé de mirar todo lo que tenía que mirar, me fui sin ruido. Sin dejar puertas abiertas. Sin darles la oportunidad de defenderse. Solo los dejé con el eco de su propia culpa, de sus decisiones, de su arrogancia. Y ahora, aunque no lo sepan, aunque jamás lo admitan, viven con eso. Con esa sensación de haber sido vigilados todo el tiempo por una mujer que jamás levantó la voz, pero que hizo más daño del que podrían haber imaginado. Porque al final,
No hay castigo más eficaz que mirar hacia atrás y no poder reconstruir el momento exacto en que todo se quebró. No saber cuándo fue que comenzaron a perderlo todo. No tener a quién culpar, ni cómo explicarlo. Solo vivir con el peso de saber que alguien los vio, y que no dijo nada. Solo actuó. Y cuando lo hizo, ya era demasiado tarde.